Hello. Hola amigos, muy buenas tardes, un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos aquí a La Alfombra, este lugar donde pues lo hacemos todo improvisado. No es cierto. Donde nos reunimos casi siempre una vez por semana para platicar de temas que nos interesan, los cuales nos causan comezón en ciertas neuronas y a las cuales pues venimos a compartirlas con ustedes y tratar de explicarlas y tratar de desarrollar pues temas que seguramente son de intereses para muchos. Y el día de hoy pues estamos muy contentos porque está aquí con nosotros otra vez Salo. Gracias. Está la gran Joca y su Hoy servidor. Sammy llegó muy sincero, ¿no? Hay que ser sinceros. Sí. Yo creo que de las veces que me han invitado es la vez que más nos hemos preparado para el programa. Y luego dice eso, pues. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo nos trató esta semana? Empieza, Salo. Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ya se ha sentido, pues para mí no tanto, ¿no? Pero la gente dice que se siente un poco el calor, ¿no? De Ensenada. ¿No te vas a empezar a sudar? Vamos a ver si no. Ya se ha sentido, pero pues somos de más Más calientito. de los lugares más ¿No? calientes. ¿Cómo le y- hacías en Sonora? No, en Sinaloa cuando predicaba, ¿cómo le hacía? Ajá. Terminaba Chistoso. todo sudado, todos los sábados. Es normal para mí eso. Sí, porque pues aquí te veo, o sea, Ensenada tiene un clima de alguna forma muy agradable y aquí sudas. Bastante, no, me imagino en Sinaloa. Es lo que menos extraño de Sinaloa. No, y jamás me puedo acostumbrar al calor, ya le he dicho muchas ¿Cómo te veces. fue a ti, Milka? Pues muy bien, muy bien. Ahí se vienen cosas. Se vienen vienen cosas, es lo que cositas. puedo decir, ¿no? También Pero se vienen sí, cositas, ¿eh? se vienen cositas. Ya sabremos unos cuantos Sí. próximamente. Y también pues aquí un poco tristes porque pues esta es la última transmisión oficial de La Alfombra. Esas son las cositas que se Esas son venían. las cosas que Cosas que venían. se vienen. Las cosas tristes que tenemos que contarles el día de hoy. Sí. Pero van a venir cosas diferentes, cosas mejores. Ajá. La alfombra va a mutar y se va a transformar, ¿no? Va a sufrir una metamorfosis y Una vamos reinvención. una Eso reinvención. era hasta el final, amigos. No, tengo que decirlo ahorita para que pues, la gente se vaya preparando mentalmente a lo que se viene. Que disfruten más esto. Pero sí, ya al final les contamos de lo que se viene, de lo que se va a tratar, pero por mientras vamos a ir un poco de lleno al tema y lo que tenemos preparado para el día de hoy, ¿no? Hace algunos días me topé con algunos videos, ¿no? Que hablaban acerca del perdón y la capacidad de quién puede perdonar. Eso de alguna forma me voló un poco la cabeza, porque realmente muchas doctrinas y muchas creencias de las que tenemos nosotros a veces las damos por sentado, y no sé si alguna vez les ha ocurrido, ¿no? Pasó con varios pasajes, incluyendo los de Mateo 9:8, ¿no? El relato del paralítico que Jesús sana, ¿no? Y hay una parte, bueno, no sé si alguno de ustedes lo quiere leer. Milka ¿Desde va a dónde? leer. En lo que lo busca Milka, ¿no? Creo No, que eso que mencionabas, de tener nosotros ya un conocimiento previo desde que nacemos tal vez, y lo sabemos porque así nos lo presentaron, porque así lo enseñaron y porque así lo he vivido toda mi vida. Tengo como que ese error, yo siento, de que las personas que yo conozco, determinadamente digo, pues sí, ya saben lo mismo que yo sé. Sí. Y lo entienden como yo lo entiendo. Claro. Y es ahí donde cada persona, o sea, cada cabeza es un mundo. Y puede entenderlo de una forma totalmente diferente, totalmente distinta. Y es ahí donde yo siento que como seres humanos, o sea, podemos fallar. No darle esa oportunidad o no darle pues ese asunto de conocernos. Tú entiendes esto, ¿cómo lo entiendes? Hasta que llega un punto en el que, como dices, o sea, llegamos a un tema y decimos, oye, pero yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo de una forma totalmente distinta. Ajá. El problema es por qué lo entiende de una forma totalmente distinta y que es el resultado, que es muchas veces lo que no entendemos, porque yo lo creo así. O sea, lo creemos porque nos lo dijeron, lo escuchamos en alguna predicación o algún hermano lo dijo, pero realmente, bíblicamente, ¿cómo compruebo lo que estás creyendo? Lógicamente, ¿cómo haces esa resolución y cómo estructuras todo ese pensamiento para llegar a esa misma conclusión que es totalmente diferente al de otra denominación, al de otra persona, al de otra religión? Todo. Y es que, como bien lo dices, o sea, son muchos factores que ahorita si nos ponemos a meditar en cada uno de ellos, o sea, no vamos a terminar, o sea, son cosas ya más psicológicas, porque a veces, no sé si les ha pasado a gente que nos está observando, ¿no? Y que nos está viendo,
temas, no vamos a dejar temas tanto bíblicos, ¿no? Temas más cotidianos, de la vida personal, de la vida cotidiana, vaya. No entendemos cómo algunas, no sé, acciones, actitudes, decisiones que ciertas personas toman en cuanto a, lo vemos como algo lógico. O sea, esto es una alfombra. ¿Para qué voy a echarle agua a la alfombra? ¿Para qué la voy a trapear? No se trapea, es un ejemplo, ¿no? O sea, lo vemos como algo bien normal y lógico, esto, pero hay gente que no lo ve así. O decimos, oye, pero si esa decisión o esa no sé, esa decisión a tomar o eso que tiene que hacer es bien práctico, es súper lógico, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues parte de todo lo que ha vivido esa persona, cómo creció, cómo la trataron sus familiares, sus padres, dónde estudió, situación, psicología, daño emocional, o sea, todo. Y volviendo a la parte que mencionabas, es lo que a veces no nos preguntamos con ciertos amigos porque damos todo por hecho. No, pues él ya conoce, pues él ya sabe, yo ya lo sé. Y es cuando, pues a veces hay, en algunos temas, pues algunos choques en cuanto a eso. Sí, sí, concuerdo en esa parte de que el contexto en el que se desenvuelve un ser humano también influye mucho en su capacidad, en su forma en cómo ve el mundo, ¿no? Y cómo entiende las cosas. Pero a veces yo tengo un problema con la lógica también, ¿no? O sea, que nosotros también, o sea, usamos la palabra lógica para dar algo, podemos decir por sentado, ¿no? Es que es lógico, pero ¿por qué es lógico? ¿A qué te refieres con lógico? ¿Cuáles son tus criterios para decir que algo es lógico en cuestiones también tan ambiguas como son como a veces la Biblia, ¿no? Porque hay muchos matices dentro de la Biblia. Entonces, tanto bien puede estar acertado, tanto no puede estarlo, o hay a veces puedes encontrar como que dos significados que no chocan entre sí y que están en un mismo cuarto, en un mismo versículo. Entonces eso lo vuelve muy complejo y a pesar de que nosotros lo vemos lógicamente, probablemente estás equivocado porque tu lógica también a veces es engañosa. Porque como dices, el contexto en el que estás creciendo te dice, esto es lo que es lógico. Pero también la Biblia se escribió en contextos totalmente diferentes y con lógicas totalmente diferentes a las que tú tienes ahora. Entonces no puedes tampoco decir, ¿sabes qué? Por lógica, yo deduzco que esta cita bíblica se refiere a esto. Porque tu lógica obviamente es muy diferente a la de hace 2000 años o a la de hace 3000 años. Y a la vez me lleva a pensar que qué chido que somos expuestos a este tipo de escenario, porque nos lleva a rascar, o sea, porque yo tengo o sea, porque yo lo veo de esta forma y está padre porque así podemos pensar, ok, ¿cómo era la lógica hace 2000 años? Quiero entender eso, ¿no? Para tener un porqué más sólido, no solo dame porque sí, sino algo más conciso, ¿no? Sí. Vamos con el versículo en cuestión que donde empezamos a hablar un poquito más en general de todo lo que... Okay. Mira, el versículo en total es Mateo 9:8, pero bueno, es un poco de la historia, ¿no? Contextualiza un poco lo que sucedió, ¿no? Pues es un escenario donde Jesús estaba... el paralítico. Ajá, en este versículo Jesús estaba en una casa y le trajeron un paralítico, ¿no? Y este paralítico lo metieron le hicieron un hueco a la casa y lo metieron, ¿no? Y lo bajaron. Entonces le pidieron a Jesús que sanara a esta persona. Entonces Jesús empieza con un discurso muy interesante. ¿Qué es lo que dice Jocay? Voy a leer desde el 4. Conociendo los pensamientos de los que estaban ahí, de los religiosos, fariseos y demás, dijo Jesús, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El 5. Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó que había dado tal potestad a los hombres. La parte como que causa más conflicto es la última. Pero bueno, ya contextualizando, o sea, incluso en el momento en el que esto se estaba desarrollando, los fariseos también tenían esa percepción de, ok, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿por qué Jesús, viéndolo como un ser humano, ¿por qué este men llega y está diciendo, yo te perdono los pecados? Si solamente Dios puede perdonarlo, y en el Antiguo Testamento claramente puedes ver versículos que hablan acerca de eso, ¿no? Que solamente Dios. Ahora,
desde la cosmovisión cristiana, nosotros vemos a Jesús como Dios. Y ahí se refiere al Hijo del Hombre, ¿no? O sea, ahí te justificas, ¿no? De, ok, Jesús es el Hijo del Hombre, porque no habla en plural, ¿no? Y Él es el que hizo este milagro y es el que puede perdonar los pecados. Pero el problema viene más abajo, cuando dice Mateo 9... 8. ¿Puedes leer otra vez, Joca? Sí, bueno, el 8, ¿verdad? Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Le dio tal potestad a los hombres. ¿De qué está hablando ahí? Porque, o sea, si lo escuchas o si lo lees de esta forma, da a entender que Jesús le da la potestad a los hombres de perdonar los pecados. Es un asunto bien interesante, como bien lo explican, porque miren, a veces cuando uno toma la Biblia y comienza tal vez a leerla y todo eso, puede ser que lea este versículo, ¿no? Vamos a suponer que alguien agarró la Biblia y leyó este versículo y dice, es que no lo entiendo. Algo que podemos hacer y que nos ayuda bastante es poder investigar. A ver, estamos iniciando en esta parte el Nuevo Testamento. Y el primer evangelio es Mateo, pero sé que hay más evangelios. Entonces, pues voy a ir a los demás evangelios a ver si esta historia, pues está. Y si está, qué cosas diferentes tiene en cuanto a lo que la primera me está presentando, ¿no? Y le voy a pedir aquí a Joca que nos ayude. Sí, bueno. Igual tú ahí, Sammy, con la Biblia, puedes ir al otro. En los 3 evangelios está la historia, amigo. Sí. Eso significa que esta historia es importante. Cuando en la Biblia algo se repite constantemente, pues le está dando esa importancia que debemos de poner, ¿no? Vamos a ir, Joca, a Marcos 2, 1 al 12. Lucas, Samuel. Lucas 5, 17. Vas a leer del 17 al 26, amigo. Entonces, del 1 al 12. Va a ser del 1 al 12, Marcos 2. En estos dos textos más encontramos la misma historia y vamos a darnos cuenta tal vez cómo lo abordan, ¿no? Cómo lo expresan estos 2 evangelios más. Primero, América. Va el 1 de Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Se dan cuenta que el versículo final es diferente ya. Se asombraron. Aquí también en mi versión dice, se asombraron y glorificaron a Dios. Lucas, a mí. En el 26 es casi lo mismo. Más parafraseado. Sí, ¿no? el 26 ya cerrado, es la misma historia, pasa lo mismo, y aquí termina, y todos en el 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaron a Dios, llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ok. Entonces nos damos cuenta cómo los 3 versículos al que estamos analizando ahorita, solo el primero es el que nos causa un tantito más de... pues de que no tenemos como una conclusión. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que no le están dando aquí Dios o Jesús o la Biblia la autoridad a los hombres para perdonar pecados, ¿no? Algo que debemos de saber y que pocas denominaciones lo hacen, pues a ver, si la Biblia en español no me está dando una respuesta a la cual yo pueda decir, bueno, esto tiene sentido, esto va acorde con la historia, bueno, voy a irme entonces a un idioma original
en la que se escribió esta historia para buscar un significado, para buscar algo más exacto, que refleje más lo que yo estoy buscando, una respuesta, ¿no? Y exactamente, si nos vamos al griego, que fue en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, pues encontramos esta palabra en particular, que fue la que leíste, ¿no? Que es potestad, que se le da la potestad a los hombres, ¿no? Y esta palabra también, no sé si la voy a pronunciar correctamente, ¿verdad? Pero en el griego se pronuncia como egovia, algo así, que también se puede traducir como autoridad, privilegio, competencia y libertad. Y aquí el asunto, amigos, no sé si puedas buscar otra vez el texto, amigo, de Mateo 9, el 9:8 nada más. O no sé, ahí, Joca, si tú puedas. ¿Lalo? Sí, por favor. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Miren, esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús estaba comenzando su ministerio. Estaba comenzando su vida, ahora sí como el Mesías. Ustedes y yo sabemos que en su entorno, a su alrededor, había gente que lo seguía, pero gente que era la mayoría que no lo seguía. Entonces, yo al analizar, al meditar un poco, no se había visto algo así. No se había visto una persona que estuviera, digamos, en una casa y la gente llegara y se agolpara para escucharlo, para escuchar lo que decía. Eso, en primer lugar, era algo asombroso. Mucho menos se había visto a alguien que le llevaran a una persona enferma, a una persona paralítica, y que le dijeran, tus pecados son perdonados, levántate. Una sanación. Estaba enfermo, no podía caminar, tenía problemas, tenía dolor, no sabemos, es algo que nos imaginamos, porque personas enfermas pues transmiten dolor, transmiten sufrimiento. Entonces, lo que aquí el texto nos está diciendo es que tuvieron la potestad, la oportunidad, la libertad de ver ese milagro de parte de Dios, de ver lo que el Hijo del Hombre, lo que Dios, lo que Jesús en este caso, el Mesías, venía a realizar, la salvación de las personas, el poder perdonar los pecados de los que estaban, los pecados que estaban transgrediendo, ¿no? Entonces es como podemos encontrar tal vez una solución o una conclusión de lo que este versículo nos presenta, ¿no? Esa palabra en particular no iba dirigida a las personas como tal, esa potestad, esa autoridad, sino es dirigida a Dios. Otra de las cosas, o si quieres, no sé si quieres comentar algo, pero lo que te mencionaba, ¿no? Otra de las cosas es que Mateo, ¿no? ¿Qué pasa con Mateo en sus primeros escritos, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, si están en casa y pueden ahí leer su Biblia, nada más léeme el siguiente título, amigo, o tú si no tienes, si puedes, Milka, después de que se acabe ese capítulo 9, perdón, ese versículo, capítulo 9, versículo 8, ¿qué sigue en la historia? Pregunta sobre... Ay, me equivoqué. No sé si tienes ahí el texto. Amigo. Llamamiento de Mateo. Llamamiento de Mateo. ¿Qué significa esto? Bueno, que en esa parte de la historia, ahí viene cuando Jesús va con Mateo y lo invita a ¿qué? A ser su discípulo. Entonces, esto quiere decir que históricamente, ¿será que Mateo estuvo presente? ¿Miró? ¿Observó? ¿O fue algo más que una conversación, una plática y fue como se redactó esta historia? Ahora. Pero tenemos también que pensar que Mateo escribió todo secuencialmente, ¿no? O se esperó un tiempo y después estuvo escribiendo lo que había sucedido. A eso iba, pues. ¿Y por qué les platico esto? Porque también se puede entender de esta forma. Cuando tú y yo nos platican algo, vemos algo, o como le decíamos al principio, nosotros creemos, somos conscientes, tenemos una creencia, pero vamos con alguien y le explicamos nuestra creencia y que nos dice, no entiendo nada, no comprendo nada. Bueno, pues así yo lo puedo entender también. ¿Cómo va a venir una persona humana, porque Jesús era humano, pero no, la gente todavía no entendía y no comprendía la parte divina de Jesús, no la aceptaba en su corazón? Entonces, por eso tal vez en la Escritura Mateo dice, bueno, pues este hombre pudo perdonar pecados y pudo sanar, y es que lo escribe así. ¿Por qué? Porque en su entorno, en su momento, culturalmente y contextualmente, Jesús era un humano para ellos, no era un Mesías, no era un Salvador. Hasta posteriormente ya se da a conocer. Aún así, bueno, este versículo queda como explicado de cierta forma, ¿no?
Pero hay otros dos versículos que también dan como a entender que del hombre como tal se le ha dado cierta potestad para perdonar pecados. O sea, no perdonar pecados, sino ser como un instrumento para que el hombre confiese los pecados a uno y éste los lleve a Jesús, ¿no? Porque en sí Dios es el único que puede perdonar pecados. Y en ese punto todos están de acuerdo, por lo menos lo que he leído, ¿no? Dios y Jesús son los únicos que pueden perdonar los pecados, ¿no? Lo que hace el hombre es como ser un mediador en el cual este mismo lleva el pecado de Dios como si fuera un intercesor. Es lo que he entendido a la forma de pensar de muchas religiones y muchas denominaciones, en particular una, ¿no? Y uno de los versículos donde se basan es Juan 20:23. Y dice, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, estos les serán retenidos. Entonces aquí pareciera que se está diciendo, o sea, ustedes tienen que perdonar los pecados, para que así estos pecados también puedan ser perdonados de ustedes. Si ustedes no perdonan pecados, si no se confiesan, entonces pues los pecados no les van a ser, sí, sus pecados van a estar retenidos, es decir, no se pueden limpiar, no se pueden perdonar. En este versículo como tal, ¿cuál es la interpretación o correcta interpretación? Podríamos llamarlo así. Porque pues o sea, agarran ese versículo para hablar sobre eso, pero ¿cuál es la correcta interpretación? A ver, repítemelo otra vez. Dice, a quienes les perdonáis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Ok. Bueno, lo podemos entender, como bien lo decías, desde el contexto, desde el momento, como iniciamos, vamos a poner, digamos, el ejemplo nuestro, ¿no? Nuestra denominación, cómo empezó el perdón de pecados. Uh-huh. Con un sacrificio, con un cordero, ¿no? Que vino a ser después, pues Jesús, ¿no? Ese cordero. Uh-huh. ¿Y qué se hacía, no? ¿Qué se hacía? Se confesaba, se hacía un momento especial, se hacía un rito especial. El santuario, no quiero meterme en temas ya que no vamos a extender la plática, ¿no? Sino más en ese sentido. Entonces, yo entiendo o comprendo este asunto, este aspecto en cuanto a la confesión de estos pecados. No podemos, ofendemos a alguien. ¿Y cómo vamos a pedirle perdón a esa persona? Pues yendo con esa persona y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Tal día o tal ocasión, pues cometí este error o te grité o te... Hasta ese punto confesamos y pedimos ese perdón. Pues con Dios es igual. O sea, ¿cómo Dios me va a perdonar los pecados si no estoy con Él o si no voy delante de Él? ¿O tú te refieres a personas que vienen y confiesan un pecado? ¿Cómo los llevas a? ¿A eso te referías más? ¿O a eso iba lo que decías del versículo? Más que nada, tienes que confesar tus pecados o confesarlos. Y en este caso existe, por lo menos en ciertas denominaciones, una persona en las cuales lo va a escuchar, ¿no? Okay. Y esta como que puede dar crédito, ¿no? De que tú estás realmente arrepentido de la acción que tal. Por ende, al tú hacerlo, entonces Él te dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eres libre de pecado. Okay. O sea, porque de alguna forma, en esta denominación, ellos no se ponen, ¿cómo llamarlo? No dicen que ellos tienen el poder, ¿no? Okay, la potestad. Sí. Más bien dice que ellos son los intermediarios, en los cuales Dios los utiliza como instrumentos para terminar esa labor, ¿no? Mira, esto es algo bien importante. A eso creo que no entendí mal, ¿no? Pero mira, si te das cuenta en los textos que leímos, los textos que hemos estado analizando, nada más, esos textos que leímos de Mateo, Marcos y Lucas, si tú te das cuenta, con el simple hecho de que cuando bajaron a este paralítico y Jesús lo ve tendido y le dice, necesito que me sanes, y empieza Jesús a hablar, a decir, voy a perdonar tus pecados, o está pensando en decir, voy a perdonar tus pecados, ¿quiénes estaban ya hablando? ¿O quiénes estaban ya pensando en su corazón o en su mente? Oye, ¿quién es este? Los fariseos. Los fariseos ya estaban, a lo mejor no hablaron, a lo mejor solamente lo pensaron, porque así dice la Escritura, lo estaban ya pensando, imaginando. Y Jesús ya lo sabía.
Y es por eso que posteriormente a escucharlo, a saberlo, es que les contesta, es que les dice. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa aquí? No hay ningún intermediario. No debería haber ningún intermediario. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, es mi creador. Él me conoce, Él conoce mis pensamientos, Él conoce mi corazón y sabe lo que hay en Él. Ahora, ¿cómo voy a saber o cómo voy a entender la parte de mi arrepentimiento, de mi error? Primeramente reconociendo. Primer paso es reconocer. Sí. Reconozco que estoy mal, reconozco que he pecado, que he caído, que he cometido errores. Ese es el primer paso. El segundo paso es ir a Él. Y cómo entender, porque esta es la parte que yo siento que mucha gente puede, ¿cómo te diré? Puede pues agarrar de, digamos, lo fácil o desviarse y no hacerlo de una forma correcta, consciente de. ¿Qué pasa cuando uno se tropieza con lo mismo y vamos a suponer como un pecado, ¿no? Y lo reconoce primero y va con Dios, pide perdón, lo confiesa, pero ¿por qué vamos a seguir tropezando con lo mismo? O sea, ahí volvemos a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real. No lo es. Entonces, es la parte en la gente tiene que entender, o sea, si yo sé que esto está mal, es incorrecto, quiere decir que no lo te puedo volver a hacer. No lo voy a no voy a permitir que suceda otra vez. Pero esta primera parte, o sea, a quienes perdonaréis los pecados, ¿a qué se refiere? A quien le perdonáis los pecados, porque está refiriéndose a la persona, ¿no? A quienes tú le perdones los pecados, les serán perdonados. A ver si concuerdan con lo que voy a decir. Okay. Creo que en realidad hay diferentes escenarios en los que se puede practicar el perdón, ¿no? Porque entre seres humanos nos ofendemos. Yo te ofendo, tú me ofendes, y eso hiere el corazón. O sea, me pasó hace tiempo que yo sentía que había ofendido a alguien y ya sentía como que la culpa de que, híjole, lo ofendí. Y esa persona iba por la vida feliz de la vida. O sea, feliz porque no la ofendí, ¿no? Pero yo aquí carcomiendo de que, es que la traté mal y no sé qué, ¿no? Así que pienso que en ese escenario es, digamos, un tipo, bueno, no solo en ese escenario, ¿no? Sino también cuando estamos ofendidos, de que yo necesito sentir que cierro un ciclo, que doy perdón, pero no porque yo tenga la capacidad de quitar o de absolver, de que ya no tienes culpa del pecado, sino es como, es parte de esa sanación mental que tiene el ser humano, de la misma forma que cometemos los errores y ofendemos, y también somos ofendidos, es necesario como que cerrar ciclos, ¿no? Y en este escenario, o sea, pensemos, los discípulos estaban encerrados. O sea, Jesús había muerto, estaban como que rumiando todas sus malas acciones de los últimos 3 años y medio. No sabemos qué está ocurriendo con los discípulos, ¿no? Así que llega Jesús y le dice, paz a vosotros, ¿no? ¿Cómo tener paz en medio de tanta incertidumbre, de tanto... ¿Y ahora qué? Se nos fue, o sea, todo lo que habíamos maquinado de lo que representaba el Mesías no es lo que creímos. Y pienso que por eso es que Dios dice, ok, antes de salir allá al exterior y empezar a predicar sobre mí, tengan paz entre ustedes. Si se ofendieron entre ustedes, perdónense, vaya. O sea, no porque tú tengas la facultad de, te perdoné así que ya no tienes pecado. No, sino es esta parte de la relación interpersonal, ¿no? Te ofendí, te pido perdón. Y a un lado con lo que dice Milka es lo que dice Mateo, ¿no? Se acercó a Pedro y le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar al que pecó contra mí? Y es la respuesta que todos, hasta 7. Hasta 7, no, sino hasta 70 veces 7. Mandato evangélico, podemos utilizar otros versículos que ofrecen referencia a este mandato, los que nos permiten darle al texto de Juan 20:23 la interpretación de vida. En otras palabras, debemos utilizar textos que nos ayuden a comprender los versículos que al parecer son de comprensión más difíciles, en este caso Lucas 24:47. Es la iglesia adventista, o por lo menos esta revista adventista. O sea, la iglesia, o sea, en este versículo en particular, es como que Dios le está dando la autoridad a la iglesia, a su iglesia, para perdonar los pecados a través del bautismo. Es decir, o sea, de alguna forma, sí. Dios, o sea, cuando tú te bautizas, es el significado de que te arrepientes de tus pecados sinceramente, ¿no? Y empiezas una vida nueva. Ya es otro tema y ya, ¿no? Ya meternos en otros problemas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que lo primero que uno hace cuando hace un tipo de llamados así, pues es eso, ¿no? Que sea, como dices, un arrepentimiento, que sea una decisión del corazón, que sea algo sincero, ¿no? Y tiene sentido porque tú no lo estás perdonando. Tú lo estás llevando
a donde va a recibir ese perdón. Ajá, y mira, de hecho dice algo muy parecido. Los discípulos y la iglesia perdonan pecados en el sentido de que la misión encomendada a ellos tiene el propósito de que cada persona tenga la ocasión de ser confrontada con el evangelio del juicio y la salvación. Como la gente reacciona a este tipo de proclamación, deja en manos de la iglesia decidir quién se unirá a ella y quién no. O sea, de alguna forma nosotros tenemos la obligación de llevar, o sea, el evangelio de que Jesús nos perdona, ¿no? O sea, Dios te da la salvación como tal. Ese es el mensaje de perdón que tenemos nosotros como iglesia. Y nosotros tenemos como que esa obligación y es el deber mismo de la iglesia llevar este mensaje para que estas personas puedan ser perdonados en Cristo Jesús. Si este mensaje no es llevado y no se les da la oportunidad, también tú estás cometiendo una infracción, podríamos llamarlo así, porque estás ocultando una verdad, ¿no? Y le estás quitando la oportunidad a alguien como tal. Ajá, que le estás quitando la oportunidad a alguien que también tenga redención por sus faltas. Entonces es muy interesante cómo lo aborda, por lo menos este teólogo, y le da mucho sentido a lo que dice la Biblia. Y acá también dice, después de la resurrección de Cristo, apareció a los discípulos para decirles que en su nombre, en todas las naciones predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén. Y eso está en Lucas 24:47. O sea, nuestro deber como tal, o lo que puede hacer referencia a estos textos bíblicos y dándole pues, esta interpretación es de que nosotros fuimos encomendados para predicar a las personas de que se arrepientan, de que confiesen sus pecados hacia el Señor, ¿no? Y de esa forma ellos puedan tener salvación. ¿Cómo se puede entender, no? Pero, por ejemplo, hay otro texto que también me causa mucha curiosidad, ¿no? Esta es una explicación que, bueno, nos saca de ciertas dudas. Pero, por ejemplo, tienes Hebreos 5. Hebreos 5, no sé si lo puedes leer, Milka. Y está también Santiago. ¿Hebreos 5 qué? ¿1? Ajá, 5:1. Ok. En la Reina Valera 1960, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ajá, ¿Sí? ajá. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Sí? Ajá. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, de alguna forma se puede entender que debe ofrecer por los pecados de otros y por los de sí mismo. Es como si las personas, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Hacían este rito, ¿no? De llevar su ofrenda para el perdón de sus pecados, ¿no? Entonces llevaban su cordero y con eso se llevaban al sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba y quedaban expiados. Pareciera que ahora, en el Nuevo Testamento, es muy parecido. Tú llevas tus pecados ante el sacerdote, podemos llamarlo, y él intercede por ti para que también sean limpios. ¿Se puede entender así? ¿O ustedes cómo lo entienden? ¿O cómo interpretarían este texto? O sea, sí está esa posibilidad de entenderlo así. O sea, no voy a decir que no. Porque, o sea, si lo lees, o sea... Ajá. Pero creo que ahí entra el estudio que uno ya le da a cómo funciona lo del santuario. En realidad, si lo piensas de esta forma, el sacerdote lo único que hacía era acercar la ofrenda. O sea, no hacía nada más. Y a partir de cuando se quema, corrígeme si estoy mal, ya, digamos, el resto queda en Jesús. O sea... Pero es lo que también muchos dicen, o sea, dentro de otras religiones, ¿no? Lo que hacen es, yo llevo esto al Padre y él lo único que hace es lo acerca para que Jesús y Dios hagan el trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema en que nosotros lo hagamos también? El problema es que hay, voy a decirlo así, hay prácticas que se realizaban durante el sacrificio que ya no realizamos. Por obvias y evidentes razones. ¿Cuáles son esas obvias? ¿Cuáles son? Porque ya vino Jesús, o sea, ya no hay necesidad de realizar la parte simbólica de llevar el corderito, las palomitas, o sea, porque ya, o sea, Jesús ya vino, pues. La cosa es hasta... espero no revolverme, pero el que Jesús haya venido aquí como que hace todo el proceso más simple. ¿Sabes cómo?
O sea, ya no hay necesidad de llevar yo mis cosas y... Ay, Y es lo que dice después del texto. Es lo que no leíste. Sí, Por eso el Sammy dijo que ya está ahí. Porque ahí está la respuesta. oh, gracias. Te está, ¿Vale? te está, te estoy probando. Te está probando. Pero sí respondí bien. Sí. Iba bien. Y vaya, el 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino él que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Así? Ujú. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí. Ujú. Creo que la parte sacerdotal es familiar. Porque ¿quién es el sacerdote del hogar? El padre. Entonces, obviamente que una vez escuché una predicación, un sermón, donde expresaba este pastor, tú no puedes compartir las buenas nuevas o no puedes predicar de las buenas nuevas si no tienes la plena certeza y la seguridad de que tu familia está escrita en el libro de la vida. Ujú. Y eso te queda pensando y dices, tú espérate, pero ¿cómo no voy a compartirle a otros? Porque mi familia no quiere, ya lo he predicado, ya les he hecho. Pero es la parte donde uno a veces dice, pues tengo que hacer más. No me puedo quedar de brazos cruzados. Ajá. O sea, tengo que hacer más. Y yo siento que la parte donde llevan los pecados de otros, pues cuántas mamás no oran por sus hijos. Ujú. Cuántas esposas no oran por sus esposos. Ujú. Cuántos hijos no oran por sus padres también. Entonces, siento yo que es la parte humana en la que deseas, anhelas, sueñas por la que ese ser querido, ese miembro de tu familia, como lo dice del pueblo en general, pues quieres que se acerque, quieres que también reciba un perdón, quieres que también conozca de esta verdad. Y es el intento que uno puede hacer por ello, ¿no? A pesar de que tal vez él no tiene las mismas convicciones, no tiene las mismas creencias, las mismas doctrinas, todo en general, pero pues estás ahí, porque anhelas un día, oras eso, para que eso pueda cumplirse una vez, ¿no? Y yo recuerdo en uno de los lugares donde estuve, una hermana oró casi 60 años por su esposo, y pudo ver a su esposo bautizarse, Wow. y recibir el perdón de sus pecados. Creo que esta parte podría concordar y nadie toma para sí esta honra, ¿no? O sea, que sí, o sea, eso no es tu no fue por tus méritos, no es porque No tú es eres porque bueno, tú es porque eres- eres santo, o porque tiene, o Dios te llama, no, toda la honra Es para el Hijo. para Dios, para el Hijo. Pero ahora hay otro versículo, ¿no? Que también habla acerca de la confesión, ¿no? Y es Santiago 5:16. Ese mil que ya te lo contestó. Pero, Pero vamos a ir pero no, la gente no lo escuchó. mira. Ya sé. Mira, se Cinco- lo tengo marcado. Ok, el versículo nomás, el 16, dice, confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí, bueno, te comentaba que Pero, bueno, es una pregunta, o sea, ¿es mal entonces que yo vaya con alguien y le diga, sabes qué, hice tales cosas, me siento muy arrepentido, quiero que ores por mí, por mis pecados? Que básicamente es muy parecido a lo que hace un confesionario, ¿no? Y va la persona, confiesa sus pecados y dice, necesito el perdón de Dios, ¿no? Y él, sí, ¿no? ¿Estás arrepentido por lo que hiciste? Sí, sí, estoy arrepentido. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la diferencia en lo que... O sea, ¿está bien, está mal? ¿O cuál es la diferencia en que yo contigo, o sea, que tú eres pastor, no vaya y te diga... Tú te estás preguntando a ti o te estás preguntando a mí. No, te voy a poner ejemplo, pero estoy preguntando a mí. Ok. Ok, Mica. ¿Cuál es la diferencia en que yo vaya con Salo y le diga, oye, Salo, ora por mí porque acabo de cometer un pecado, por favor? Ok. Pero me siento muy arrepentido, pero me siento digno. es que es diferente este Ya me lo imaginé yendo a... Oh, Pastor Salo. Porque, no sé, me imagino que te ha pasado en algún momento, ¿no? Muchas veces. Sí, yo creo que en realidad es,
oye, ¿por qué voy a orar? Porque la oración también puede ser muy, muy al punto, ¿no? O sea, ahorita dijiste, orar por mis pecados. Oye, que voy a andar orando yo por eso, ¿no? Eso no es mi negocio. Yo de acaso puedo orar por ti, porque tú puedas alcanzar el arrepentimiento, porque puedas hacerte responsable de tus acciones. ¿Me explico? O sea, porque tú te arrepientas. Ajá. Pero no puedo orar porque, Señor, te pido que le des el perdón y boom, mágicamente tienes perdón. No funciona así. Eso está mal orar diciéndole, por favor, concede el perdón a una persona. Pues, Pues, yo estoy preguntando. Yo estoy tratando de desglosar todo pues esto. sí, yo creo que en realidad no. Porque pues puede llegar a pasar, ¿no? Que en algún momento tú ores así, por favor, Ajá. dale el perdón a mi hijo. O sea, demás. ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo hacer Dios y cómo hacer su trabajo, no? Ajá. Pero pienso que ahí... Incluso sí. tienes a Job, ahorita se me vino a la mente Job. Ajá. Job oraba y ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos, por si Pero era por sus hijos, no era expiando los pecados de sus... No, era por sus hijos, porque anduvieron por el buen camino. Yo creo Es que lo que decíamos en el versículo anterior. Ajá, o sea, en realidad Mira. uno interviene, pero no porque tenga el poder de obrar mágicamente, porque Dios nos escucha más a nosotros que a ellos, ¿no? Es como nosotros ya tenemos esa relación con Dios y es un Dios. Te tengo la confianza para pedirte que pongas a esta persona, por ejemplo, en situaciones en que le permitan acercarse a ti. ¿Sabes cómo? O sea, no es como obrar en la persona, sino que Dios sea Dios, pues. Y que esta prueba también se le abra del corazoncito para aquellos que oramos porque se convierte en algún familiar o algo. Es que Sammy anda muy... Anda polémico. Y anda muy polémico y anda como filoso. que escarbando para ver qué saca. A Pues. ver qué bueno, Mira, es dale. que esa parte del texto, si tú lees antes, te das cuenta del contexto en el que se está hablando. Es lo que les hemos dicho y lo que hemos estado analizando en los versículos anteriores. El contexto de este pasaje, de este capítulo, si quieren, incluso el capítulo no tanto, sino a partir del versículo 7, ¿no? Sí. Pero todo el capítulo en particular, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo aquí Santiago, ¿no? ¿A qué se está refiriendo aquí la Biblia, ¿no? Bueno, en primer lugar está hablando de la paciencia, está hablando de los últimos días, está hablando de cuando la gente está muy enferma, de cuando la gente está ya para morir. Entonces, ¿qué pasa cuando hay familias... Cuando en familias hay personas resentidas, hay padres peleados con sus hijos, hay hijos peleados con los padres, hay esposos que no se hablan, hay todo lo que pueda existir, ¿no? Y que conocemos todos, ¿no? Bueno, pues está hablando y está haciendo referencia a que estás enfermo, bueno, que vengan los ancianos, que oren por ti, confiesa tus pecados delante de Dios, porque he ido muchas veces a practicar o a hacer cuando se solicita la parte del ungimiento. Ajá. Y cuando tú vas con esa persona, en primer lugar hay veces que lamentablemente ya uno va y pues no está consciente como tal esta persona y es complicado a veces practicarlo, pero la mayoría de las veces es un tema en el que tú vas y platicas con ella y no esperas que ella te confiese los pecados a ti, porque eso es lo que yo no hacía. Aquí lo que tú haces es preparar a ella. Hermano, hermana, usted sabe lo que hizo. Usted sabe que tal vez puede ser eso que pues no lo esté dejando estar tranquilo o estar en paz para poder descansar. Bueno, pues vaya Dios. A la hora que usted desee, en la noche, en la madrugada, en este instante que yo me vaya y dígale, confiésele. Entonces, en la segunda, eso es en la primera parte, fíjense, lo que dice el versículo 15, a partir del 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. Y dice el 15 y el 16, que es el que leyó Sammy. Dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque hizo una confesión delante de Dios. Porque hubo un arrepentimiento delante de Que viene aquí la parte que leyó Sammy, ¿no? Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que como familia normalmente hay conflictos. Y debemos de platicar esos conflictos, y debemos de confesar esos conflictos, y debemos de perdonarnos esos conflictos. ¿Para qué? Para poder descansar,
para poder estar en paz. A eso se refiere, desde mi punto de vista, ese pasaje de Santiago. Necesitamos confesar los pecados a Dios, sí. Señor, hice esto, cometí este error, cometí este pecado, pero también si ofendí a alguien o si lastimé a alguien, también debo de ir con esa persona y pedirle perdón. No porque vaya con Dios, y ese es otro tema que tenemos que dejar para después, ¿no? No porque voy con Dios y a Sammy le hice algo malo, si voy con Dios y Dios me perdona, pues a mí ya me perdonó también. Eso iba a preguntar, de hecho. ¿Cuál es el proceso, no? O sea, Es un asunto interesante para otra. Pues no creo que no sea muy largo, o sea, Nah. hay una parte donde habla Jesús, ¿no? Y está comentando, si alguno tiene una falta contra su hermano, o sea, y está orando ante el Señor, ¿no? Y va a dar su ofrenda ante el Señor. Y se acuerda de alguna ofensa que tiene contra su hermano, dice, deja la ofrenda, ve, pídele disculpas a tu hermano, y ahora sí, regresa y ofrece sacrificio. Si no hiciste eso, entonces vano es tu sacrificio. wow. Entonces, Sí. lo correcto es, sabes que le hiciste daño a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, papá, amigo, novia, pareja, etcétera, pídele primero disculpas a él. O sea, que sea un arrepentimiento genuino. Entonces, ya entendimos, a eso iba, ¿no? Ya lo dijiste exactamente, ¿no? Pero para la gente que lo entienda mejor, ¿no? El asunto aquí es, no puedo ir a Dios si hay odio, rencor, resentimiento en mi corazón. ¿Con qué cara uno va a ir delante de Dios y le va a decir, Señor, perdóname? Y tengo a mi hermano, a mi familia pidiéndome perdón a mí y yo no los perdono a ellos. O sea, ¿con qué? ¿Cómo? Esas son las partes en las que tal vez, como decíamos al principio, lo vemos nosotros y la gente que nos ve algo lógico. Algo, pues, es sentido común, podemos decirlo, ¿no? Y es decir, lo que decías de la lógica, cómo entender que esto es lógico. Y es lo que les digo, o sea, hay gente que a lo mejor para ella no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cómo se lo hacemos ver? ¿El qué? El que tengo que perdonar a las personas que ofendí o pedirles perdón para antes yo ir delante de Dios y que Dios me perdone. Claro. Pues no es cuestión de lógica, sino de entendimiento de la palabra. Sí, también. Porque, bueno, esa parte es muy clara, o sea, no es como que... O sea, no es como que haya muchos matices en los cuales pueda sacarle otro significado. Y aparte, pues, hay otra parábola que Jesús cuenta acerca del hombre rico a quien se le perdona, ¿no? Lo que debía, ¿no? Entonces va un hombre con el rey, ¿no? Y le dice, oye, perdóname, o sea, ya no tengo lana, no tengo cómo pagarte. Entonces el rey, buena onda, dice, que te va a perdonar todo lo que me debías. Y entonces el vato sale, va con una persona que le debía mucho menos. Muchísimo menos. Entonces, págame. Y no el hombre no te puedo pagar, no tengo dinero. Pero ese escenario es o sea, es al revés. No, es igual que Osami, pero dices también no tiene muchos matices. Pero la gente con este pensamiento, yo siento que te va a decir, oye, es que no es justo. Sí, no es justo. No es justo. Entonces, ¿cómo le explicas la parte esa? Y obviamente, como pues esta historia, ¿no? Es algo muy... Dios te ha perdonado mucho y no tiene recuerdos de ti. Pues, ¿por qué tú no vas a perdonar a alguien más que tal vez? Pero ya como dices, tiene que haber un asunto más de conocimiento, de estudio, de entenderlo de esa forma. Bueno, aunque los matices ahí serían, o sea... Ya empezó. Sí, es que sí tiene. Sí tiene, porque, bueno, ahora que me pongo a pensar, hay situaciones en las que está muy cañón perdonar a una persona. O sea, una mamá que perdone a la persona que asesinó a su hijo, un ejemplo. Pero sí lo hay. Sí lo hay. Y es lo que se debería hacer, o sea... Hace no mucho de hecho hice un poco objetivo en un video que hablaba acerca del perdón y hablaba acerca del asesino de Green River. Gary Ridgway fue condenado en Estados Unidos. Está muy me da mucho miedo esta historia porque sí. Que este men lo capturan el 30 de noviembre, cuando de 1998, el día que yo nací. Ay, qué bien. Lo capturan y es sentenciado el 8 de diciembre del 2001, el día que mi hermana nació. Está muy loco eso. Cuando lo cuentes. Cuando leí esos datos me sorprendí mucho. Pero bueno, ese no es el punto. Me da cuenta que el asesino de Green River fue un caso muy fuerte en los Estados Unidos, ¿no? Donde pues esta persona creo que mató a más de 43 mujeres, ¿no? Y las arrojó a un río. Entre prostitutas, hizo un desastre, ¿no? Lo encarcelaron. Y cuando fue el juicio de Gary Ridgway,
la familia de todas las mujeres a quienes había asesinado estaban presentes, ¿no? Entonces, pues obviamente todas las personas se pararon y le aventaron, le dijeron hasta de lo que se iba a morir a Gary Ridgway. Sí, claro. Y el men, pues nada más estaba escuchando, estaba sentado. Pero hubo un hombre, fue su nombre, creo que es Robert. Robert, no me acuerdo su apellido. Este hombre se paró y dijo unas palabras que pues, conmovieron a toda la sala. Y le dijo, señor Ridgway, usted ha hecho muy difícil hacer lo que Dios me pide que haga. Y eso es perdonar. Pero yo lo perdono, señor Ridgway. O sea, A la mecha. asesinó y violó a su hija. Son Y las dijo cosas- esas frases. O sea, y realmente es que no es que tengan matices. Es difícil para el ser humano Sí. hacerlo. Pero se tiene que hacer. Porque es lo que Dios pide que nosotros hagamos. El que nosotros perdonemos. Por más difícil que esto sea, es como que un acto de valentía y también un acto de obediencia hacia el Señor. ¿Sabes qué? Yo en mi humanidad no puedo hacerlo, ¿no? Pero lo hago porque Dios me da la capacidad y me da la fuerza para que yo te perdone por tus ofensas. Sí, o sea, es un Puedes tema, perdonar. son muchas matices. Es como dices tú, o sea, es algo que se tiene que hacer, pero no lo hacemos. Ajá. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de hacerlo. Exacto, y es como la imagen que te compartí hace un momento, no sé si te Ajá. acuerdas, ¿no? Se la voy a pasar aquí a mis amigos del sonido, a ver si... Ay, no, es que de ima- de las dos imagen. cosas me dejaron así. A ver si se pueden ponerla ahí en la transmisión para que la gente también la pueda ver, ¿no? Y pueda tener un poquito más el contexto, ¿no? Es un asunto bien difícil porque estamos hablando primeramente del perdón de nosotros, ¿no? Humanamente. Y la imagen habla acerca del perdón de Dios. O sea, ¿cómo lo entendemos? No sé si nos van a ayudar ahí. Voy a leer la imagen. No, pero es que, a ver si que confirmen. Es que, perdón, no tiene el mismo impacto si la lees. Bueno, sí, eso sí tienen razón. Sí. Está Jesús Es y que- está una niña, ¿no? Y le pregunta, ¿y mi mamá? ¿Y mi mami? Y Jesús le dice, pues está muerta, o sea, ahí está, miren. También está como que muy directa la respuesta, ¿no? No, miren, o sea, ahí dice infierno porque era atea, ¿no? Pero pues el infierno está Ajá. muerta, ¿no? Está muerta. No es que existe como tal un infierno eterno, ¿no? Y entonces dice, ¿y el que nos violó y nos mató? Él está aquí, se arrepintió. Ve a saludarlo. Ve a saludarlo. O sea, ¿cómo le explicas esto a la gente también? Hay una ventana y si esa ventana va a estar abierta. Y el que decida aceptar eso va a ser salvo. Y el que no, no. No porque alguien es un asesino en serie, como el que decías, es un pastor, es un doctor. No, o sea, Jesús no hace acepción de personas. El doctor, el asesino y el pastor, para Jesús es lo mismo. Son hijos de Dios. Es el poder, o sea, es la gracia, es el poder que tiene la gracia del Señor. Que es lo que es difícil de entender, porque en términos de justicia humana es muy complicado. O sea, en cuestiones de legalidad y justicia aquí en México, o sea, hay crímenes que son más penados unos que otros, ¿no? Obviamente, robar no es lo mismo que asesinar. Entonces, bajo esa lógica humana, o sea, las acciones que hacen tienen diferente repercusión. Y igual también cabe mucho, ¿no? La intención en que lo hiciste y demás, ¿no? Todo eso afecta a la hora de que tú tengas un juicio. Pero para el Señor lo único que basta es, ¿estás arrepentido de tu corazón? ¿Sí? Sí. Ok, entonces Te perdono. te perdono. Estás en lo Que correcto. para la lógica humana es, ¿cómo vas a perdonar a...? Y la Y es consecuencia. que eso es lo que la gente no va a entender, incluso ni viéndolo, ¿eh? Porque es como lo que a veces nosotros hemos visto y la gente también lo puede ver en redes sociales, ¿no? O sea, como una persona a la que tú tal vez conociste con tendencias diferentes, tendencias malas, conductas malas, haciendo cosas incorrectas, ¿no? Tú la conociste, sabes quién es. Bueno, pero conoce a Dios y esa persona es otra persona. Cosas Ya de siempre. positivas, cosas saludables, cosas buenas, predica de Dios. Entonces, la gente dice, ¿cómo? O sea, en mi mente no lo puedo entender, o sea, no lo puedo captar. Bueno, ese es el milagro de Dios. Y eso lo vas a entender hasta que empieces a leer la palabra de Dios. Antes no lo vas a entender jamás. Correcto. Y bueno,
pues ya, nos acabó el tiempo. Ya son las 7:06. Wow. Y bueno, amigos, esto fue la alfombra. Y le vamos a platicar un poco del proyecto. Vamos a estar haciendo programas también lives 2 veces a la semana. Va a estar aquí Salo con nosotros y vamos a estar pues hablando temas muy similares a este, ¿no? Sí. Temas que tienen que ver un poco con doctrina, tienen que ver con un poco de lo que sucede, ¿no? Opiniones, porque resulta que hoy en día las redes sociales se ha inundado mucho de apología, de personas tratando de explicarnos sus creencias y hemos visto muy poco, ¿no? Acerca de cómo nosotros podemos defender lo que creemos y qué es lo que queremos, ¿no? O sea, cómo estas diferentes opiniones a veces sí chocan con lo nuestro y no sabemos cómo sustentar nuestras mismas creencias, ¿no? Y pues no sé, vamos a hacer ese análisis de ciertos comentarios, preguntas y tratando de hacerle una búsqueda a la verdad, ¿no? En este mundo donde hay ausencia de verdad. Exacto. Y vamos a estar, si os quiere, todos los martes y jueves, más o menos de 9 a 10 de la mañana. Entonces van a estar ahí, van a quedar colgados por si en algún momento lo quieren ver. Y bueno, ¿cuál es el tema de este martes? De este martes va a ser sorpresa, pero tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con el título que le vamos a poner a nuestro programa, pero se lo vamos a dejar ahí, digamos, en algo más de sorpresa. Y en su debido tiempo, tal vez el lunes, vamos a mandar a lo mejor un flyer, una invitación para que puedan hacer planes también para estar con nosotros, ¿no? Flyers, te vamos a volantear. Imagen, pues. Sí. Se entendió. Es que andan muy así ellos ahorita. Pero si os quiere, van a ser todos martes y jueves, de 9 a 10 de la mañana. Y tal vez nos alegremos un poco hasta las 10:30 o 11. Sí, dependiendo con temas controversiales puede haber más. Entonces, pues esperemos que nos puedan acompañar en algún momento que tengan libre. Creo que tanto va a ser muy enriquecedor para ustedes como para nosotros también, ¿no? Esta búsqueda de verdad. La interacción. Y sí, ¿no? Tratar de comprender un poco más el de nuestras creencias. Y creo que yo por lo menos estoy en esta etapa en que también estoy descubriendo muchas cosas que, sí, como te decía, ¿no? Ya daba por sentado. Pero no habías analizado. Pero no había analizado el por qué, ¿no? Y hay mucha lógica en lo que creemos y realmente pues agradezco a Dios de que haya nacido en un lugar donde se defiende y estamos en una constante búsqueda de la verdad, ¿no? Y el entendimiento bíblico. Porque si no, quién sabe dónde estaría. Sería un poco complicado. Sí, yo también me puse a pensar, o sea, si no estuviera aquí donde estoy, ¿dónde estuviera? Ay. O sea, mi primera pregunta es ¿estaría vivo? O sea, estaría... ¿Por qué vienes de Sinaloa? Tú? Y ese es el asunto, pues. Ese es el asunto. No me ayudes tanto, no me des estas cosas buenas, ¿verdad? No, pero sí, creo que la mayoría de las personas, a lo mejor no todas, ¿no? Pero la mayoría puede pensar eso, o sea, ¿dónde estaríamos? O sea, tal vez pueda decir no tanto en temas más de religión como tal o de las creencias, pero en decisiones, ¿no? O sea, si no hubiera escogido la carrera en la que escogí, si no me hubiera casado con la persona que me casé, decisiones importantes, que son de las más importantes de estas dos, y la religión a quien sirvo, son de las más importantes de nuestra vida. Entonces, ¿dónde estuviera? ¿Qué sería de mí? Y pues algo que nos ayuda a nosotros, claro, y a la gente que nos ve si tiene esta creencia, pues es saber de que estoy aquí porque Dios así lo ha querido, ¿no? Y porque su plan es que esté aquí. Pero cuando no tenemos esa convicción, cuando vivimos, ahora sí que por vivir, pues son donde no tiene mucho sentido la vida, y es que vemos en la gente tal vez pues mucha desilusión, mucho egoísmo, mucha tristeza y dolor, ¿no? Y eso es lo que queremos ayudar con este programa, ¿no? Encontrar un poquito, pues, de la verdad. Les decimos el título, ¿no? Sí. Les decimos el título para que vean que andamos de buenas hoy, ¿no? El título en general, ¿no? De nuestro programa. Va a ser un podcast, sí. Va a ser La Verdad Ausente. Haciendo una referencia a la verdad presente, que quedó un título... No sé quién es la verdad presente, Ese es un viejito, ¿no? O sea, The Present Truth era de las primeras revistas, ¿no? Sí. La verdad ausente. Es que hoy en día la verdad está ausente, donde quiera que la veas. Es la verdad. ¿Y la verdad? Ahora sí que es la verdad. Y es la verdad. Entonces, la verdad ausente. Me agrada. Entonces vamos a estar ahí, si Dios quiere, pues digo, 2 veces por semana.
es algo nuevo, ¿no? Nunca había tiene tantos programas tan seguidos, ¿no? Pero pues con la idea, ¿no? De estar. De estar. Y que pues ustedes también se puedan enriquecer un poco con lo que estamos, lo que platiquemos, ¿no? Y lo que estemos pues estudiando, ¿no? Que nada, sí estudiamos, o sea, no creo, o sea. No, sí estudiamos, era mentira lo que dijo Sammy al principio. No, o sea, realmente así yo como en esta parte de que estoy redescubriendo muchas cosas, sí me paso mucho tiempo, o sea, investigando, o sea, sí me paso una buena cantidad de investigando y comparando puntos de vista, ¿no? Para, no sé, de alguna forma poder tener certeza de lo que estoy diciendo tenga coherencia, ¿no? No va a ser que salga con ciertas barbaridades, ¿no? Jacqueline, muchas gracias. Entonces, pues sí, entonces vamos a tener esta nueva faceta. Tal vez vamos a cambiar un poco el set, o sea, lo vamos a seguir grabando aquí. Sí, o sea, va a estar aquí todo, pero... Pueden enviarnos sus donativos para mejorar, ¿no? Eso se acepta mucho. Micrófonos para podcast necesitamos. Y si Dios quiere, pues también tenemos esta nueva perspectiva de hacerlo podcast, entonces queremos más adelante poder subir a las plataformas como Spotify, SoundCloud, Amazon, donde se pueda la vamos a meter. Entonces, para que también nos puedan escuchar y pues obviamente también va a estar en vivo, en Facebook y en YouTube para que lo estén viendo. Y pues, bueno, ya luego les digo si se hace el guiso, ¿no? En otro medio de comunicación en el cual también. Sí, ahí lo compartimos. Ajá. Así que, pues bueno, amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado aquí en lo que es la alfombra durante este año y medio. Y pues los vamos a seguir viendo, pero ya en otro formato, con una nueva visión. Así que pues esperemos que también les pueda ser de mucha bendición, que pues todo lo que hacemos es con el propósito de acercarnos más a la verdad, ¿no? Y a Dios, y poder tener un mejor entendimiento de esto, ¿no? Ya que, como dicen, la verdad os hará libre. Así es. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, eso lo vamos a ver el martes. ¿Qué es la verdad? Ya te estás metiendo en temas del martes, amigo. Un gusto también estar con ustedes. Estamos viendo. Joca, cuídate. Estamos hablando. Bye. Bye.